Hola chicos, bienvenidos. Esta es la segunda parte de la ayudantía. En esta parte nos vamos a enfocar más que nada en ver lo que es sistema endocrino. Partamos. Entonces primero vamos a tener como concepto las hormonas, después vamos a ver sus características y aquí tenemos tres ejemplos. Ya, primero tenemos que las hormonas son mensajeros químicos especializados que se sintetizan en órganos endocrinos y ejercen su acción sobre células blanco específicas. No inician reacciones, eso es importante que lo sepan, sino que modulan la respuesta celular y sistémica. Se liberan de glándulas endocrinas del cerebro y otros órganos como el corazón, hígado y tejido adiposo. Aquí les vamos a contar dos características. La primera, están presentes los fluidos corporales y su concentración varía según las necesidades del cuerpo. Y una hormona puede tener efecto en varios tejidos o varias hormonas pueden regular una sola función. Aquí, hormona que puede hacer estas tres cosas y vamos a tener que aquí estas dos hormonas juntas van a hacer la misma cosa, ¿ya? Estas son las dos como características que podría tener la hormona. Que una hormona puede tener distintos efectos o varias hormonas pueden hacer la misma cosa. Ejemplos, tenemos el péptido auricular natriurético que se produce en el corazón y actúa sobre los riñones para inducir natriuresis, que eso ayuda a la presión arterial y al flujo de sodio para regular en la sangre. Después tenemos la eritropoyetina, que se sintetiza en el riñón y estimula la producción de glóbulos rojos en la médula ósea. Y después tenemos que es la lipólisis o liberación de ácidos grasos del tejido adiposo. Es regulada por varias hormonas como catecolaminas, insulina y glucagón. Bueno, y aquí tenemos la clasificación que ustedes vieron en clase. Vamos a partir con esta. Aminas y aminoácidos. Incluye hormonas como la noradrenalina, adrenalina, derivadas de la tirosina, y las hormonas tiroideas, derivadas de residuos yodados de tirosina. Las aminas como la adrenalina y noradrenalina se sintetizan en la médula de las glándulas suprarrenales y se almacenan en vesículas antes de ser liberadas. Las hormonas tiroideas, T3 y T4, se sintetizan en la glándula tiroides y se almacenan en forma de coloide en los folículos tiroideos, siendo liberadas según sea necesario mediante la liberación desde los depósitos en el coloide. Después vamos a tener los péptidos y proteínas, que constituyen la mayor parte de las hormonas, desde las más pequeñas como la hormona liberadora de tirotropina, HLT, hasta grandes como la hormona del crecimiento, HC o GH. También incluye glucoproteínas como la hormona estimulante del folículo. Y se sintetizan y almacenan en vesículas dentro de las células endocrinas hasta que se necesitan. Se liberan mediante la fusión de vesículas con la membrana celular. Y después vamos a tener las de esteroides, que son derivados del colesterol, como los glucocorticoides y andrógenos. Las de esteroides sintetizan en el retículo endoplasmático liso y se secretan inmediatamente después de su síntesis. Las células que producen esteroides tienen abundante retículo endoplásmico liso. Y ahora vamos a ver el transporte, los mecanismos de acción de estas hormonas y su velocidad de acción. Las hormonas circulan en la sangre de dos formas, libres o unidas a proteínas transportadoras. Entonces aquí vamos a tener una hormona que va a andar solita y vamos a tener una hormona que va a estar unida a nuestro receptor y yo lo voy a dibujar como una estrella. Entonces aquí tenemos la hormona que anda solita y la hormona que anda unida a nuestra estrella que va a ser nuestro receptor. Las hormonas peptídicas suelen circular libres. Entonces aquí vamos a hacer una P aquí, mientras que las hormonas esteroides y tiroideas, vamos a hacer aquí una E de esteroides, suelen estar unidas a proteínas. La unión a transportadores influye en la vida media, que es el tiempo necesario para reducir la concentración de la hormona a la mitad. Por ejemplo, la tiroxina, que se une en más del 99% de proteínas, tiene una vida media de 6 días. Entonces aquí vamos a tener que esta va a durar 6 días en el cuerpo, mientras que esta que anda solita
por ejemplo, la aldosterona, se une, tiene un 15% de unión, o sea que generalmente anda solita. Entonces esta tiene una vida media de 25 minutos. Ahora vamos a mecanismos de acción. Las hormonas ejercen su efecto mediante la interacción con receptores de alta afinidad ubicados en la superficie o dentro de las células blanco, que de ahí les voy a explicar un poquito más de esto. Y esta interacción desencadena la activación de uno o varios sistemas efectores dentro de la célula, influyendo en varias actividades metabólicas como el transporte de iones y la transcripción nuclear. Después vamos a tener la velocidad de acción. Y tenemos que las hormonas que controlan canales iónicos, como los neurotransmisores, actúan en milisegundos, y las hormonas que regulan el metabolismo celular, como las hormonas tiroideas, pueden tardar varios días en mostrar sus efectos completos. Ahora les pongo esta diapo para explicarles lo que es la regulación positiva y negativa. Ya, vamos a tener que la regulación aquí positiva y acá abajo la regulación negativa. La regulación positiva es cuando las concentraciones hormonales disminuyen. Entonces aquí vamos a tener disminución de hormona y se incrementa el número de receptores para aumentar la sensibilidad a la hormona. Entonces la hormona baja y aquí los receptores aumentan para poder captar más lo poquito que hay de hormona. Y en la retroalimentación negativa es lo contrario. Cuando hay mucha hormona, entonces los receptores bajan para no tener tanta de esta hormona captada. Por ejemplo, esto ya es como más del fisiopato, pero igual para que lo entiendan, resulta que en la resistencia a la insulina existe mucha insulina dando vuelta, porque la insulina que hay es de mala calidad. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo secreta mucha insulina porque dice, oh no, hay mucho azúcar en nuestro cuerpo, necesitamos algo que la capte. Entonces, secreta la insulina desde el páncreas, manda aquí a la insulina, la vamos a dejar así, esa es la insulina. Entonces secreta mucha, manda mucha insulina. Pero esta insulina es mala, es de mala calidad, entonces esta insulina no puede atrapar toda la glucosa que hay en el cuerpo. Entonces, al haber mucha de esta insulina, los receptores disminuyen su capacidad, por así decirlo, su sensibilidad a esta hormona. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Que en el cuerpo anda mucha insulina dando vuelta, que no es capaz de atrapar la glucosa, lo vamos a dibujar así, anda mucha insulina dando vuelta en el cuerpo, que no puede atrapar esta glucosa, entonces los receptores bajan sus capacidades, porque dicen, bueno, hay mucha insulina, ¿para qué vamos a necesitar tanta? Entonces eso es lo que se produce en la resistencia a la insulina. Pero esto no es necesario que se lo sepan, solamente era como para que lo supieran. Ahí están los tipos de receptores. Tenemos... Ya, ¿qué pasa en los receptores de superficie celular? Aquí vamos a tener nuestra hormona y aquí voy a dibujar la célula. Y este va a ser el receptor. Entonces aquí vamos a tener que esta hormona se va a unir a este receptor y al unirse, cuando estén así juntitas, va a llamar a otra persona. Llama aquí, este va a ser el primer mensajero y va a llamar al segundo mensajero. Les voy a poner un ejemplo. El glucagón sería esta hormona, sería el primer mensajero, se une a los receptores de superficie en los hepatocitos. Aquí está el hepatocito, está el receptor, lo que desencadena la degradación del glucógeno en glucosa mediante un sistema de segundo mensajero como el AMPC. AMPC. Y ese sería nuestro segundo mensajero. Entonces tenemos el primer mensajero, el receptor de superficie celular viene, se une al receptor de la célula y eso desencadena que llame a este amigo, al AMPC. Y mientras tanto, los receptores intracelulares, vamos a tener aquí la célula, va a venir nuestra hormona y son liposolubles. Por ejemplo, la hormona esteroides y tiroides son liposolubles. Entonces, esta no necesita un receptor. Esta pasa y entra nomás a la célula. Y aquí se queda. En cambio, esta no es liposoluble, se queda afuera.
y necesita el receptor. En cambio, las intracelulares son liposolubles, así que entran nomás. Eliminación. Las hormonas peptídicas y catecolaminas y las hormonas esteroides. Ya, tenemos que las peptídicas y catecolaminas, estas son solubles en agua, circulan libres en la sangre y se degradan por enzimas en la sangre o tejidos, siendo excretadas a través de riñones e hígado. Estas hormonas suelen tener una vida corta en circulación y su degradación ocurre mediante la unión a receptores celulares y posterior degradación enzimática. Y las hormonas esteroides, en cambio, se transportan unidas a proteínas portadoras y su inactivación ocurre mientras están unidas a estas proteínas, con su actividad dependiendo de la disponibilidad de los transportadores. Las peptídicas vamos a tener que son solubles en agua, entonces andan así, solitas. Andan solitas en el torrente sanguíneo y después la van a degradar. Va a llegar aquí una enzima. Ya, entonces acuérdense que nuestras proteínas van a ser estrellas y aquí la enzima va a ser el corazón. Entonces llega esta y le dice, ya, chao, te mato. Y listo, la mata. Y se va por los... el hígado, que tiene la función aquí de desintoxicar, y los riñones, que van a limpiar la sangre. Entonces por eso son las vías en las que se puede eliminar. Mientras que estas, la hormona esteroide, van a andar unidas a su proteína. Van a andar así, con su estrellita. Y entonces aquí va a llegar otra proteína y va a decir, tú ya no sirves. Y listo, las mata. Así funciona. Y ahora tenemos algunos órganos que secretan hormonas, que los últimos no son órganos, pero igual los quise poner para que sepan. Tenemos la glándula pituitaria o hipófisis, que se ubica en la base del cerebro, que estimula la hormona del crecimiento, prolactina, hormona estimulante de la tiroides, TSH, la hormona adrenocorticotrópica, ACTH. Vamos a tener la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante, y también aquí se almacena, solamente se almacena, se guarda, y almacena lo que es la vasopresina, ADH, y la oxitocina. Aquí no se produce, aquí solamente se guarda, ¿ya? Eso es importante, acuérdense de eso. La hipófisis no genera esto, la guarda nomás. Después tenemos la glándula pineal, que se ubica en el cerebro detrás del hipotálamo, que secreta melatonina, que es la regulación del sueño, del ciclo circadiano. Después tenemos el hipotálamo en el cerebro, sobre la hipófisis, hormona liberadora de tirotropina, TRH, hormona liberadora de corticotropina, CRH, hormona liberadora de gonadotropina, GnRH, somatostatina, dopamina. Después tenemos la tiroides, que está en la parte frontal del cuello, debajo de la laringe, que secreta la tiroxina, triiodotironina, T3 y calcitonina. Luego tenemos las glándulas paratiroides, que se ubican detrás de la tiroides, que serían estos puntitos aquí, que libera la hormona paratiroidea. Después tenemos las glándulas suprarrenales, que se ubican una encima de cada riñón. Aquí tenemos un riñón y aquí estaría el otro riñón, y encima las que están las que están encima son las glándulas suprarrenales, son estas que están aquí. Y aquí secreta desde dos partes, desde la corteza y de la médula. La corteza sería lo que está afuera y la médula el interior. Entonces, desde la corteza tenemos el cortisol, aldosterona, andrógenos, y de la médula la adrenalina y noradrenalina. Del páncreas tenemos insulina, glucagón, somatostatina, que estas las vamos a ver en detalle. Tenemos los ovarios, estrógenos, progesterona, que también los vamos a ver en detalle. De los testículos, testosterona, que lo vamos a ver. El timo, la timosina, que es importante para el desarrollo del sistema inmune. Después tenemos los riñones, la eritropoyetina o EPO, la renina, que esto es súper importante, del sistema renina, angiotensina, aldosterona, que deberían empezar a aprendérselo desde ahora ya, porque va a ser muy importante que se lo sepan para fisiopatología, porque ahí sí que no se los van a perdonar que no se lo sepan. Y también tenemos el calcitriol. El corazón, que también secreta el péptido natriurético auricular, que regula la presión arterial y el volumen sanguíneo. Aquí lo voy a poner, presión arterial. Después tenemos el hígado, que secreta el angiotensinógeno, el factor de crecimiento similar a la insulina, IGF-1, trombopoyetina, epsidina, que esta también no es para este certamen, pero para que se la sepan para fisiopato, porque me acuerdo que lo preguntaban harto y yo no sabía qué era. Después tenemos, bueno, y aquí están los que ya no son órganos. Tenemos el tejido adiposo, que secreta la leptina, que regula el apetito y el metabolismo, adiponectina y resistina, la placenta, gonadotropina coriónica humana, estrógeno, progesterona, somatomamotropina coriónica humana.
Ya, para que sepan, la gonadotropina crónica humana es la que cuando una mujer está embarazada, necesitan hacerle un examen de sangre. Y si sale esta, la HCG, significa que sí o sí está embarazada. Y este es como el examen que, por así decirlo, lo confirma. Después tenemos el sistema digestivo, que sería el estómago y los intestinos, que secretan gastrina, colecistoquinina, que esta se abrevia CCK, secretina, grelina, somatostatina y péptido Y. Aquí les dejo una foto para que las vean, les saquen pantallazo, no sé, y ahí están todas las hormonas que se secretan por cada lugar. Y ahora empezamos a ver las hormonas más en detalle. Primero vamos a empezar con las de hipófisis e hipotálamo. La hipófisis o glándula pituitaria es una glándula del tamaño de un guisante ubicada en la base del cerebro, dentro de la silla turca. Esta glándula regula la actividad de la mayoría de las demás glándulas endocrinas, ganándose el título de glándula maestra. Está conectada al hipotálamo por un tallo que contiene vasos sanguíneos y fibras nerviosas, permitiendo al hipotálamo controlar la hipófisis mediante hormonas y señales nerviosas. Aquí tenemos que la hipófisis tiene dos lóbulos, el lóbulo anterior. Aquí apréndanse los dos nombres porque lo pueden encontrar como adenohipófisis o anterior o posterior y neurohipófisis. Ya, apréndanse los dos. El lóbulo anterior produce hormonas como la ACTH, que estimula las glándulas suprarrenales, la hormona folículo estimulante y luteinizante, que regula la función reproductora, la hormona del crecimiento, que afecta el crecimiento físico, la prolactina, que estimula la producción de leche, la hormona estimulante del tiroides, que regula la glándula tiroidea y también produce hormonas que afectan la pigmentación de la piel y la percepción del dolor. Después tenemos el lóbulo posterior o neurohipófisis, que almacena y libera oxitocina. Acuérdense que yo les dije que aquí se almacenaba solamente la oxitocina y la vasopresina, que también la van a encontrar como ADH o antidiurética. Aquí está. Que regula el equilibrio hídrico del cuerpo, que también la vamos a ver a continuación. Acuérdense que aquí solamente se almacena, después no vayan a poner el lóbulo posterior secreta, no, almacena. Ya, grábenselo. Aquí tenemos hipotálamo, hipófisis anterior, hipófisis posterior, que esta sería la anterior, la adenohipófisis, y esta sería la neurohipófisis. Hormona del crecimiento, prolactina, estrógeno, progesterona, testosterona, hormonas corticales, que las vamos a ver, hormonas tiroideas, vasopresina, oxitocina. La hormona del crecimiento, que también la vamos a encontrar como GH, que esta se produce en la adenohipófisis. La hormona del crecimiento estimula el crecimiento somático y regula el metabolismo. La principal estimuladora de su síntesis y secreción es la hormona liberadora de hormona del crecimiento, GHRH, mientras que la somatostatina actúa como la principal inhibidora. La GH, a su vez, controla la síntesis del factor de crecimiento semejante a la insulina, IGF-1, fundamental para el crecimiento corporal, siendo el hígado la fuente principal de este factor, aunque también se produce en otros tejidos como el músculo, donde promueve el aumento de la fuerza muscular. Los efectos metabólicos de la GH son bifásicos. Inicialmente imita la insulina, aumentando la absorción de glucosa en músculos y tejido adiposo. Estimula la absorción de aminoácidos y la síntesis de proteínas e inhibe la lipólisis. Con el tiempo desarrolla efectos antiinsulínicos, como inhibir la captación y uso de glucosa, lo que aumenta la glicemia y estimula la lipólisis, elevando así los niveles plasmáticos de ácidos grasos libres. La GH se eleva durante el ayuno para mantener la glicemia y movilizar los lípidos como fuente de energía alternativa. La producción de GH disminuye con la edad y la grelina, que es una hormona del fondo gástrico, estimula la liberación de GH, incrementa la ingesta de alimentos y en modelos animales mejora la memoria. Y aquí yo les dejé fotos de gatos según cada hormona que vayamos a ver, porque así la pueden relacionar. Por ejemplo, si yo le digo hormona del crecimiento, me acuerdo de este gato gigante, ¿ya? Después tenemos la vasopresina, hormona diurética o ADH, nuestra segunda hormona que se produce en la neurohipófisis.
que la vasopresina, también conocida como hormona antidiurética o ADH, juega un papel crucial en la conservación del agua en el organismo al aumentar la permeabilidad del epitelio tubular distal en los riñones. Esto permite la reabsorción de agua y mantiene la homeostasis hídrica y la hidratación celular. Además, en concentraciones elevadas, la vasopresina induce vasoconstricción. Su secreción se estimula principalmente por un aumento de la presión osmótica del agua corporal detectado por los osmorreceptores del hipotálamo y por la depresión de volumen registrada por los vasoreceptores en la aurícula izquierda, venas pulmonares, seno carotidio y arco aórtico. Factores como dolor, estrés, vómitos, hipoxia, ejercicio, hipoglicemia, agonistas colinérgicos, beta bloqueantes, angiotensina y prostaglandinas también estimulan su liberación, mientras que el alcohol, los alfa bloqueantes y los corticoides le inhiben. La copeptina coproducida con vasopresina de la neurohipófisis puede ser útil para diagnosticar la causa de hiponatremia. Hiponatremia es disminución de sodio. Por ejemplo, tenemos aquí una persona que se siente súper mal y que está vomitando. Entonces, se va a secretar la hormona antidiurética para evitar un shock hipovolémico. Yo sé que a ustedes todavía no les pasan shock, pero lo voy a explicar con este caso para que lo entiendan. Ya, ¿qué es un shock hipovolémico? Si yo pierdo mucho volumen sanguíneo, mucha agua, mucha sangre, mucho líquido cefalorraquídeo, todos los líquidos del cuerpo, de las células, entonces yo voy a entrar en shock hipovolémico porque no tengo suficiente sangre para alimentar al cerebro, para alimentar el corazón, para la circulación, no tengo nada, estoy seco. Entonces, por ejemplo, se da mucho en los niños que cuando vomitan mucho pueden realizar un shock hipovolémico porque pierden mucha agua. Entonces, aquí es donde entra la ADH, porque la ADH permite la reabsorción de agua, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo estoy vomitando y entonces va a venir la ADH y va a decir, no, por favor, no vomitemos más. Y entonces va a ser vasoconstricción. Entonces mis vasos que estaban así, para que pasara toda la sangre, para que yo pudiera vomitar, se van a hacer así. Entonces va a pasar menos sangre para mantener el volumen sanguíneo circulante, para prevenir el choque hipovolémico. Pero, por ejemplo, en casos donde, por ejemplo, yo estoy aquí normal y si aumenta la ADH, también va a producir vasoconstricción y eso qué va a hacer que me aumente la presión arterial. ¿Ya? Esto es bueno en casos, por ejemplo, donde se va a perder mucho líquido, por ejemplo, el vómito, para prevenir el choque hipovolémico, porque si ocurre la vasoconstricción, se aprietan los vasos sanguíneos, entonces yo puedo aumentar mi presión arterial y así seguir alimentando a mi cerebro, a mi corazón y a mis riñones. Que los riñones son los primeros en compensar este tipo de fallas. Ya dejan de funcionar ellos para que el corazón y el cerebro puedan seguir funcionando. Ya, entonces, antidiurética permite que no nos deshidratemos. Y les puse aquí un gato haciendo pipí, porque cuando uno toma alcohol, se inhibe la ADH, entonces hace uno que elimine más líquido. Por eso les dije un gato haciendo pipí. La tercera hormona es la oxitocina, que la oxitocina tiene dos objetivos principales en el cuerpo: las células mioepiteliales de la mama y las células musculares lisas del útero. O sea, tiene dos objetivos principales. Sus células dianas son las células mioepiteliales de la mama y las células musculares lisas del útero. En el caso de la lactancia, la succión estimula la síntesis de oxitocina, que a su vez promueve la contracción de las células mioepiteliales alrededor de los alvéolos mamarios, facilitando la eyección de la leche desde los alvéolos hacia los senos. En el útero, la oxitocina estimula la contracción de las células musculares lisas y su sensibilidad en el útero permanece alta durante el embarazo. Aunque sus concentraciones plasmáticas no aumentan significativamente durante el parto, el papel exacto de la oxitocina en el inicio del trabajo de parto aún no está completamente definido.
En los hombres, aunque no se ha identificado un estímulo específico para su secreción, se han encontrado concentraciones muy bajas de oxitocina. Entonces aquí le puse un gatito con 3 gatitos porque estaba amamantando. Entonces tenemos dos funciones de la oxitocina. Número 1, función eyectora. Que nosotros que estamos en pediatría la conocemos como hormona eyectora porque, como les decía antes, la prolactina, esta es la que genera la leche. Esta hace la leche. Pero con que haya leche no es necesario porque también necesitamos que salga esa leche. Entonces, cuando después de dar a luz, justo después de dar a luz, ocurre ahí un desbalance hormonal en que el estrógeno baja, aumenta la progesterona, ocurre un montón de cosas. Y entre eso, la oxitocina sube mucho. Y eso ayuda a que comience a salir leche. Antes de que salga el bebé, no vamos a tener producción de leche ni eyección de leche. Entonces, por eso es importante el aumento de la oxitocina después de que nazca el bebé. Y esa es la función eyectora. Entonces, la segunda glándula que vamos a ver es la glándula tiroidea. Ya, la glándula tiroidea, situada justo debajo de la piel del cuello, tiene aproximadamente 5 centímetros de diámetro y está formada por dos lóbulos conectados por un istmo, que este es el istmo, ahí está, dándole una apariencia de corbata de lazo. Aunque normalmente es invisible y difícil de palpar, puede volverse prominente si aumenta de tamaño, formando un bulto conocido como bocio. Que para los que no sepan que también esto es de fisiopato, está aquí, por ejemplo, la personita y debería tener así un cuellito normal. Pero la gente que tiene bocio está así y tiene así un cuello. Y ahí, por ejemplo, está el hombro. Aquí estaría los hombros. Pero tiene así un cuello y como una papada grande. Es muy prominente y eso también se acompaña de una cosa que se llama exoftalmos. Talmos. Que, por ejemplo, en vez de tener su ojito así, ellos tienen así un ojo como salido. Y, por ejemplo, aquí está la ceja. Aquí estaría la ceja. Y es como, de verdad, un ojo salido, no sé. Ya, pero eso es de fisiopatía. Se los cuento para que sepan más. Ya, entonces, esta glándula secreta hormonas tiroideas que regulan el índice metabólico del cuerpo. Las principales funciones de las hormonas tiroideas incluyen estimular la producción de proteínas en casi todos los tejidos y aumentar el uso de oxígeno por las células. Estas hormonas son esenciales para muchas funciones corporales vitales como la frecuencia cardíaca, la combustión de calorías, el mantenimiento de la piel, el crecimiento, la producción de calor, la fertilidad y la digestión. Aquí tenemos las 3 hormonas que se producen en la tiroides. Tenemos primero la T3 o triiodotironina, que es la hormona tiroidea activa que regula el metabolismo aumentando la velocidad a la que las células usan el oxígeno y producen calor. La T4, la tiroxina, hormona tiroidea que se convierte en T3 en el cuerpo y ayuda a regular el metabolismo y el crecimiento celular. Y después tenemos la calcitonina, que es la hormona producida por la glándula tiroidea que ayuda a reducir los niveles de calcio en la sangre al promover la incorporación de calcio en los huesos. Y aquí vamos a ver como el proceso de formación, transporte, fijación y función. Primero tenemos que se va a captar el yodo. La glándula tiroidea capta el yodo de la sangre mediante transportadores específicos en las células foliculares. Después tenemos la organificación del yodo. El yodo se convierte en yodo orgánico por la peroxidasa tiroidea y se une a la tirosina en la tiroglobulina formando monoyodotirosina, que es la MIT, y diyodotirosina, DIT. Después tenemos la síntesis de hormonas. La tenemos que 2-DIT es igual a una
T4 y un T y T más una M y T es igual a T3. Después tenemos liberación y secreción. La T3 y la T4 permanecen unidas a la tiroglobulina en el coloide hasta que son incorporadas por las células foliculares, donde se separan de la tiroglobulina y se liberan a la sangre. Transporte y fijación. Transporte en sangre. La T3 y T4 se transportan unidas a proteínas plasmáticas como la globulina de unión a tiroxina, TBG, transtiterina y la albúmina. La T4 se une principalmente a TBG, mientras que T3 se une tanto a TBG como transtiretina. Hormonas libres. Solo una pequeña fracción de T3, el 0.3%, y de T4, el 0.03%, está libre en sangre y es biológicamente activa. Después tenemos la fijación y acción celular. La entrada de las células. Las hormonas tiroideas libres atraviesan la membrana celular por transporte activo y dentro de la célula la T3 puede convertirse en... O sea, la T4 se convierte en T3 por desyodación. Y los receptores intracelulares. Acá. Las hormonas se unen a receptores específicos en el núcleo, formando complejos hormona-receptor que regulan la transcripción de genes. Esta es la función. Tenemos aquí dos funciones principales: la regulación del índice metabólico y efectos metabólicos. T3 y T4 regulan el metabolismo al estimular la producción de proteínas y aumentar el uso de oxígeno por las células. Y en efectos metabólicos tenemos que incrementan la frecuencia cardíaca, la combustión de calorías, el mantenimiento de la piel, el crecimiento, la producción de calor, la fertilidad y la digestión. La T3 es más activa y potente en términos de efectos metabólicos, mientras que T4 se convierte en T3 en los tejidos periféricos. Y bueno, no es finalmente, sino que ahora tenemos la glándula suprarrenal, que las glándulas suprarrenales están situadas sobre los riñones y están compuestas por dos partes, la corteza y la médula, cada una con funciones específicas. La corteza suprarrenal, tenemos que la corteza, aquí, voy a hacer aquí un 1, produce tres tipos de hormonas principales. Tenemos aquí la A, glucocorticoides, principalmente el cortisol, que tienen efectos antiinflamatorios y aumentan la producción de glucosa en el hígado mediante la gluconeogénesis. Después tenemos los mineralocorticoides B. C. Los mineralocorticoides, principalmente aldosterona, que regulan el equilibrio de electrolitos, promoviendo la retención de sodio y excreción de potasio. Después tenemos los andrógenos como dehidroepiandrosterona y androstenediona, que se convierten en testosterona y dihidrotestosterona, contribuyendo al desarrollo de características sexuales secundarias. La médula suprarrenal está compuesta por células cromafines que secretan catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, hormonas claves en la respuesta al estrés de la lucha o huida. Estas hormonas aceleran el ritmo cardíaco, dilatan los bronquios, aumentan el flujo sanguíneo hacia los músculos y estimulan la liberación de energía a través de la glucogenólisis y lipólisis. La primera que vamos a ver aquí es la aldosterona. Y aquí yo le hice aquí este gato, que este gato representa la aldosterona y que aquí está la célula y él saca el potasio. Porque no sé, yo me acordaría si viera ese gato en el certamen. Ya, entonces tenemos que la aldosterona es el mineralocorticoide. Voy a ir acá. Mineralocorticoide más potente producido por la corteza suprarrenal. Su función principal es la regulación del equilibrio de sodio y potasio, fundamental para mantener la presión sanguínea y el volumen de líquidos en el cuerpo.
En los riñones, la aldosterona actúa sobre el túbulo distal y el conducto colector, donde promueve la reabsorción de sodio desde la luz del túbulo hacia las células tubulares, al mismo tiempo que aumenta la excreción de potasio e hidrógeno en la orina. Este intercambio de sodio y potasio es crucial para el control de la presión arterial y el balance de electrolitos. El efecto de la aldosterona no se limita a los riñones, también actúa en otras partes del cuerpo como las glándulas salivales y sudoríparas, las células de la mucosa intestinal y en los intercambios entre los líquidos intracelular del LIC y extracelular del LEC. LEC. Intra, extra. Esto también lo van a ver en fisiopatía. En estas áreas, la aldosterona también facilita la reabsorción de sodio y la excreción de potasio, manteniendo la homeostasis de los electrolitos en múltiples sistemas corporales. La secreción de aldosterona está principalmente regulada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se los puse acá, porque es muy importante que se lo sepan, que funciona así. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se abrevia como sistema renina-angiotensina-aldosterona, se activa en respuesta a una disminución de volumen sanguíneo, presión arterial baja o hiponatremia, que son los niveles de sodio bajos en sangre. Este proceso comienza en los riñones, donde la renina, una enzima proteolítica, es liberada por las células yuxtaglomerulares en respuesta a estas señales. La renina transforma al angiotensinógeno, una proteína producida por el hígado, en angiotensina 1. Luego la enzima convertidora de angiotensina, ECA, presente principalmente en los pulmones, convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor y también estimula la secreción de aldosterona por las glándulas suprarrenales. La aldosterona, al inducir la retención de sodio y agua en los riñones, aumenta el volumen sanguíneo, lo que a su vez eleva la presión arterial y reduce la liberación de renina, cerrando el ciclo de retroalimentación negativa. Además, el sistema RA, la aldosterona, también puede ser regulada en menor medida por la hormona adrenocorticotrófica ACTH, que estimula su producción durante situaciones de estrés. Ya, este cuadrito lo explica bastante bien. Después tenemos el cortisol, que el cortisol es una hormona glucocorticoide producida por la corteza suprarrenal, que esta la conocen como la hormona del estrés, por eso les puse ese gato. El cortisol tiene varias funciones. Vamos a tener que la primera es la regulación del metabolismo. Aumenta la gluconeogénesis, que es la producción de glucosa en el hígado, promueve la degradación de proteínas y grasas para generar energía, liberando ácidos grasos y aminoácidos. Después tiene como respuesta al estrés, que ayuda al cuerpo a manejar el estrés físico y emocional, elevando los niveles de glucosa en sangre para proporcionar energía rápida, que esta contribuye a la respuesta de lucha o huida, si peleo o si me escapo. Tiene un efecto antiinflamatorio, que inhibe la producción de sustancias inflamatorias, reduciendo la inflamación y suprimiendo el sistema inmune. Regulación del sistema inmunológico, disminuye la actividad del sistema inmunitario para prevenir respuestas excesivas, que es útil en enfermedad autoinmune. Así que sí, por ejemplo, en el caso de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, el lupus, podría ser un tratamiento la administración de cortisol. También tenemos como regulación de la presión arterial, que mantiene la sensibilidad de los vasos sanguíneos a otras hormonas vasoconstrictoras, contribuyendo al control de la presión arterial. Entonces, ¿para qué sirve? El cortisol es esencial para mantener la homeostasis del cuerpo, gestionando la energía y ayudando a regular el estrés y la inflamación. También es usado en tratamientos médicos como en antiinflamatorios y para suprimir el sistema inmunitario en ciertas condiciones. Ahora tenemos el páncreas. El páncreas es un órgano que contiene dos tipos de tejido glandular: los ácidos, que producen enzimas digestivas como la amilasa, lipasa y tripsina, y los islotes de Langerhans, que secretan hormonas al torrente sanguíneo. Las enzimas digestivas se liberan al duodeno para digerir carbohidratos, grasas y proteínas, mientras que el bicarbonato neutraliza el ácido estomacal.
Las hormonas producidas incluyen la insulina, que reduce el nivel de glucosa en sangre, glucagón, que lo aumenta, y la somatostatina, que regula la liberación de insulina y glucagón. Y aquí les dejé este gato encerrado en este como frasco, que en este caso el frasco sería la insulina y el gatito adentro sería la glucosa, porque la insulina atrapa la glucosa y se la lleva hacia los receptores para poder entrar a la célula. Entonces tenemos que la insulina es una hormona producida por los islotes de Langerhans en el páncreas, que juega un papel crucial en la regulación del metabolismo de los carbohidratos, proteínas y grasas. Su función principal es anabólica, lo que significa que promueve el almacenamiento de glucosa en el hígado y los músculos en forma de glucógeno, así como en la conversión de ácidos grasos y aminoácidos en reservas de energía. La insulina facilita la entrada de glucosa en las células, reduciendo así los niveles de azúcar en sangre. Esta acción es esencial para mantener la homeostasis de la glucosa y prevenir la hiperglicemia. El desequilibrio en la producción de insulina puede causar problemas de salud significativos. Un exceso puede llevar a hipoglicemia, que puede provocar síntomas graves como compulsiones y coma, mientras que una deficiencia o resistencia a la insulina puede resultar en diabetes mellitus, una enfermedad crónica que se caracteriza por altos niveles de glucosa en sangre y que puede causar complicaciones graves si no se maneja adecuadamente, pero eso no es importante porque eso es de fisiopato. Entonces aquí lo que tienen que saber es que la insulina capta la glucosa y se la lleva a los receptores para poder entrar a la célula, que eso lo vamos a explicar a continuación con esta fotito que creo que se la he dejado anteriormente, sobre el mecanismo de acción de la insulina. Primero tenemos producción y liberación. La insulina es secretada por las células beta en los islotes de Langerhans en el páncreas en respecto al aumento de glucosa en la sangre, como ocurre después de una comida. Después, primero vamos a tener eso. Después vamos a tener la unión al receptor. La insulina circula en la sangre y se une a los receptores específicos de insulina en la membrana de las células objetivos, como células musculares y adiposas. Y estos receptores son proteínas transmembranas, o sea que pasan así. Después tenemos la activación del receptor. La unión de la insulina al receptor activa una serie de reacciones dentro de la célula a través de una vía de señalización intracelular que incluye la activación de una enzima llamada tirosina quinasa. Después tenemos la translocación de transportadores, que uno de los efectos principales es la translocación de los transportadores de glucosa, como el GLUT4, desde el interior de la célula hacia la membrana celular. Esto facilita la entrada de glucosa en la célula desde el torrente sanguíneo. Después tenemos el uso y almacenamiento de glucosa. Dentro de la célula, la glucosa puede ser utilizada inmediatamente para producir energía o ser almacenada como glucógeno en el hígado y los músculos. También puede ser convertida en grasa en el tejido adiposo. Después viene la regulación del metabolismo, que además de su efecto sobre la glucosa, la insulina influye en el metabolismo de lípidos y proteínas, promoviendo el almacenamiento de grasas y proteínas y reduciendo la degradación de estas sustancias. Y finalmente se produce un feedback negativo, que a medida que los niveles de glucosa en sangre disminuyen, la secreción de insulina se reduce, manteniendo el equilibrio glucémico. Después tenemos el glucagón, que se los quise dejar con este gato panqueque, gato queque, porque el glucagón es una hormona producida por las células alfa. A diferencia de la insulina, que es de las células beta, se los voy a dejar. Esta es de las células alfa de los islotes de Langerhans en el páncreas. Su función es aumentar los niveles de glucosa en sangre, actuando de manera opuesta a la insulina. Cuando los niveles de glucosa en sangre disminuyen, por ejemplo, entre comidas o durante el ayuno, el glucagón se libera al torrente sanguíneo y su principal objetivo es el hígado, donde estimula la glucogenólisis, el proceso mediante el cual el glucógeno, la forma almacenada de glucosa, se descompone en glucosa libre, que luego se libera en el torrente sanguíneo. Además, el glucagón promueve la gluconeogénesis, la formación de nueva glucosa a partir de fuentes no carbohidratadas como aminoácidos y lactato. En resumen, el glucagón juega un papel crucial en la regulación del azúcar en sangre al elevar los niveles de glucosa cuando son bajos, asegurando que el cuerpo mantenga un suministro adecuado de energía, especialmente entre comidas o durante periodos de estrés físico.
su acción se contrasta con la de la insulina, que reduce los niveles de sangre. Entonces, por eso le puse este gato queque, porque básicamente el glucagón aumenta la glucosa, mientras que la insulina atrapa la glucosa y la disminuye. Después tenemos la somatostatina, que es una hormona producida por las células delta de los islotes de Langerhans en el páncreas y en otras partes del cuerpo, como el tracto gastrointestinal y el sistema nervioso central. Su función principal es inhibir la secreción de otras hormonas y regular la actividad de órganos digestivos. En el páncreas, la somatostatina actúa para reducir la liberación de insulina y glucagón, las dos hormonas que regulan el nivel de glucosa en sangre, ayudando a mantener el equilibrio metabólico. Además, en el tracto gastrointestinal, la somatostatina disminuye la secreción de hormonas digestivas y reduce la motilidad intestinal, contribuyendo a regular la digestión y la absorción de nutrientes. La somatostatina también tiene un papel en la regulación del crecimiento y en la inhibición de la liberación de la hormona de crecimiento GH en la glándula pituitaria. Su acción general es la de moderar y controlar varias funciones hormonales y digestivas para mantener la homeostasis del cuerpo. Entonces por eso yo le puse aquí este gato, porque tiene tuto y está todo lleno. Entonces, cuando ya tenemos esa homeostasis entre los niveles de glucosa, de insulina y de glucagón, entonces reduce la motilidad y eso hace lo que a nosotros nos dé tutito. Por eso le puse ese gato que está llenito. Después tenemos los andrógenos, que se producen en los testículos, que los testículos están ubicados en el escroto, son las glándulas reproductoras masculinas y desempeñan un papel crucial tanto en la producción hormonal como en la reproducción. Están compuestos por dos tipos principales de tejido, los túbulos seminíferos y las células intersticiales de Leydig. Y aquí tenemos 4 funciones principales de los testículos, que sería, por ejemplo, 1, la producción de andrógenos, que ocurre en las células intersticiales de Leydig en los testículos, siendo la testosterona el principal. La testosterona es fundamental para el desarrollo de las características sexuales secundarias masculinas que emergen durante la pubertad. Estas características incluyen el aumento del tamaño del pene, la profundización de la voz, el crecimiento del vello facial y aumento de la masa muscular. Además, la testosterona influye en la densidad ósea y en la distribución de la grasa corporal. Después tenemos la regulación de la espermatogénesis, que son responsables de la producción de espermatozoides, proceso conocido como espermatogénesis. En este proceso ocurre en los túbulos seminíferos, donde las células germinales se desarrollan en espermatozoides maduros. La testosterona, con la hormona estimulante del folículo, FSH, y la hormona luteinizante, producidas en la hipófisis, regulan la espermatogénesis. La FSH estimula la maduración de los espermatozoides, mientras que la LH promueve la producción de testosterona por las células de Leydig. Y también tiene función en la reproducción y líbido y en la retroalimentación hormonal. Ya, la testosterona. Entonces, la testosterona es una hormona crucial para el desarrollo y mantenimiento de características sexuales masculinas y para diversas funciones fisiológicas. En los testículos se producen las células de Leydig. Ahí está. Situadas en el tejido intersticial entre los túbulos seminíferos. Estas células convierten el colesterol en testosterona mediante un proceso de biosíntesis que incluye varias etapas y enzimas. La testosterona también se secreta en menor cantidad por las glándulas suprarrenales, que están localizadas sobre los riñones. Aunque la contribución de las glándulas suprarrenales a los niveles totales de testosterona es menor, su producción sigue siendo significativa para el equilibrio hormonal del cuerpo. Y le puse este gato haciendo ejercicio porque se supone que cuando los hombres hacen ejercicio aumentan sus niveles de testosterona. Bueno, ahora tenemos nuestros gestágenos, que se producen en los ovarios. Los ovarios juegan un papel crucial en la regulación hormonal, ya que son las principales glándulas sexuales femeninas responsables de la producción de hormonas como los estrógenos y progesterona, que estas hormonas regulan el ciclo menstrual y los procesos reproductivos. Los estrógenos producidos por los folículos ováricos estimulan el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y preparan el endometrio para la implantación del embrión durante la fase folicular del ciclo menstrual, que lo vamos a ver.
Y la progesterona, que es producida por el cuerpo lúteo tras la ovulación, estabiliza el endometrio para permitir la implantación del embrión y mantener el embarazo. Los ovarios interactúan con la glándula hipófisis a través de la hormona luteinizante LH y la hormona folículo estimulante FSH, que regulan el ciclo menstrual y la maduración de los folículos ováricos. Entonces aquí tenemos el estrógeno, que sería la contraparte de la testosterona, y por eso les puse esta gatita, toda linda, que tenemos que los estrógenos, la principal fuente de los estrógenos, especialmente el estradiol, son producidos principalmente por los ovarios, los folículos ováricos y el cuerpo lúteo. En menor medida también se secretan por la placenta durante el embarazo y en las glándulas suprarrenales. En los hombres, aunque en menor cantidad, los estrógenos también se producen en los testículos y en tejidos periféricos. Y el estrógeno tiene diversas funciones fisiológicas, por ejemplo, el desarrollo sexual, de la aparición de los caracteres sexuales secundarios, del ciclo menstrual, estimula la proliferación del endometrio en la fase folicular, aumenta los niveles de estrógeno, prepara el útero para la posible implantación del embrión, de la reproducción, favorece la ovulación al inducir el aumento de la hormona luteinizante y la liberación del óvulo, salud ósea, que esto también es importante, creo que lo van a ver el próximo año en todo lo que es comunitario, en todo lo que es CEFAM, porque pasa que las mujeres mayores, cuando dejan de producir estrógenos, se produce más la osteoporosis, porque los estrógenos ayudan a mantener la densidad ósea al inhibir la actividad de los osteoclastos. Los osteoclastos, lo voy a escribir, son los malos, porque los osteoclastos son los que se comen el hueso y los osteoblastos son los buenos, porque estos son los que ayudan a generar el hueso. Y estos van a ser un hueso así todo malo. ¿Ya? Ahí está la diferencia. Los osteoclastos son los malos que deterioran el hueso y los osteoblastos son los buenos porque ayudan a conformarlo. Y lo que pasa con el estrógeno es que el estrógeno inhibe a los osteoclastos. Entonces, este actúa sobre este y lo inhibe. También tenemos la progesterona. Y aquí le puse esta gatita que está embarazada haciéndose una eco. Que la progesterona es producida principalmente por el cuerpo lúteo en los ovarios durante la fase luteínica del ciclo menstrual y durante el embarazo por la placenta. También se puede encontrar en menor cantidad en las glándulas suprarrenales y en los testículos. Las funciones fisiológicas son una, en el ciclo menstrual, la progesterona prepara el endometrio para la implantación del embrión al inducir la secreción de nutrientes en el útero, y si no hay embarazo, los niveles de progesterona disminuyen, desencadenando la menstruación. En el embarazo, la progesterona mantiene el revestimiento endometrial, evitando la contracción del útero y favoreciendo el crecimiento fetal. Y tenemos que los estrógenos y la progesterona trabajan en un equilibrio dinámico para regular el ciclo menstrual. Los niveles de estrógenos aumentan durante la fase folicular, mientras que la progesterona aumenta durante la fase luteínica para preparar al útero en una posible implantación. La producción de estrógenos y progesterona está regulada por la liberación de hormonas folículo estimulantes y luteinizante desde la glándula pituitaria anterior. Y bueno, ahora vamos a ver el ciclo menstrual. Y se empieza con la fase menstrual, lo vamos a poner aquí, que dura de 1 a 5 días, pero en realidad esto varía en cada mujer porque puede ser hasta 7 días, pero si se excede a partir, por ejemplo, si un periodo durara 8 o más días, ahí es donde ya habría un problema y sería mejor consultar con la matrona o con un ginecólogo. ¿Ya? Pero aquí lo vamos a dejar como de 1 a 5 días. ¿Y qué ocurre? Es el inicio del ciclo menstrual marcado por el sangrado o menstruación. Ocurre porque el endometrio, el revestimiento del útero, se desprende ya que no se produjo la implantación del embrión. Esta capita que está aquí dice, ok, nos vamos, y se va. Cuando no hay implantación, cuando hay implantación, entonces aumenta
la progesterona y hace que se quede ahí implantadito para que salga la guagua. Entonces, en la fase menstrual, los niveles de estrógeno y progesterona están bajos, causando el desprendimiento del endometrio. La hormona folículo estimulante comienza a aumentar, estimulando la maduración de los folículos en los ovarios. Entonces, aquí en la menstruación vamos a dejar estrógeno bajo, progesterona bajo. Después viene la fase folicular, que es de los días... Mi gato que está llorando afuera. Ya, entonces tenemos la fase folicular, que es de los días 1 a los 14, que durante esta fase los folículos de los ovarios comienzan a madurar y uno de ellos se convierte en el dominante, preparando el óvulo para ser liberado. Mientras esto sucede, el endometrio empieza a regenerar y a engrosarse nuevamente. Entonces aquí empiezan a aumentar los niveles de estrógeno que promueve la proliferación del endometrio, preparando el útero para la posible implantación de un embrión. Y después la ovulación ocurre al día 14 aprox. El folículo dominante libera un óvulo en un proceso llamado ovulación. En este momento es el que la mujer es más fértil. Entonces aquí aumenta la hormona luteinizante y los niveles de estrógeno alcanzan su pico justo antes de la ovulación. Entonces aquí los estrógenos están lo más arriba posible. Y después tenemos el cuarto, la fase lútea, que es de los días 15 a 28. Ocurre justo después de la ovulación. El folículo vacío se convierte en el cuerpo lúteo que produce progesterona. Entonces aquí vamos. ¡Ay! Entonces aquí aumenta la progesterona, que ayuda a mantener el revestimiento del endometrio para una posible implantación del embrión. Si no hay embarazo, el cuerpo lúteo se desintegra, los niveles de progesterona y estrógeno disminuyen, llegando a la fase de la menstruación. ¿Ya? Entonces tenemos que, en resumen, la menstruación, estrógeno y progesterona están bajos. Después, y se desecha la capa. Después dice, ya, volvamos, preparémonos de nuevo. Entonces aquí el estrógeno empieza gradualmente, así de a poquito, por eso le hice esa flecha así como mal hecha, empieza a subir el estrógeno. Después de la ovulación, la hormona luteinizante con los estrógenos suben. El estrógeno aquí está súper alto, súper alto. Y después viene la fase lútea, que el estrógeno baja. Y aquí aumenta la progesterona. Y si no ocurre la implantación, entonces empieza de nuevo el ciclo donde disminuyen estas dos. ¿Ya? Y eso sería todo. Muchas gracias por quedarse a ver hasta el final. Los dejo invitados a seguir Gato Enfermero, porque los buenos tips se comparten. Chau.